democracia, fortalecerla con mejores instituciones y para ello juntos tenemos que promover la reforma judicial y la reforma política, juntos. Desde que el miércoles pasado anunciara la presentación de la cuestión de confianza al Parlamento, esto le dice la gente al presidente de la República. Bien, a respecto, nosotros desde que asumimos el gobierno, el presidente tiene inmunidad, sí tiene inmunidad. ¿En manos de quién está? Del Congreso. ¿Usted se ha ocultado ya el caso no se apruebe la cuestión de confianza para disolver el Congreso? ¿Por qué interpretación en el sentido de que bueno, sería la primera cuestión? Yo no aliento el pedido de la población de cierre Congreso. Espontáneamente lo dice. Entonces yo que les digo, no, momentito, vamos a respetar la Constitución. Ya sea en Palacio de Gobierno frente a un centenar de comerciantes o en la Sierra Norte rodeado de un pueblo entero. Ya sea la portátil o quizás una expresión genuina. En la terrible y constante pechada entre Ejecutivo y Congreso, del que todos somos testigos, Vizcarra parece estar ganando la última partida. Estamos dispuestos a asumir cualquier reacción y estamos aquí, siempre, poniendo el pecho para todo lo que se venga adelante. Pero hay que tener mucho cuidado. Lo ocurrido esta semana es sumamente complejo y delicado y excede cualquier reacción visceral. El gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República. El miércoles se escribió el último capítulo de esta historia, con Vizcarra solicitando una vez más una cuestión de confianza. Ese instrumento constitucional que busca salvaguardar el equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Congreso de la República. Para los desmemoriados, no es la primera vez que lo hace. En septiembre del año pasado, presentó una cuestión de confianza luego que el Congreso dilatara la discusión de las reformas políticas y de justicia que iban a ser sometidas al referéndum de diciembre. En este periodo, el Congreso solo elaboró un cronograma, sin ponerse en los zapatos de los peruanos dignos y se negó a entender la urgencia del cambio. Entonces, el Congreso le dio el voto de confianza y las reformas llegaron al referéndum, en buena cuenta, gracias a la gestión de Daniel Salaverry y de otros parlamentarios. Hoy el escenario es distinto. Tras el golpe dado por el Ejecutivo y luego del impacto inicial, muchos se preguntan si los términos de la acción planteada por Vizcarra son constitucionales. Y ahí hay para todos los gustos. Pero ¿cómo llegamos a este escenario tan al filo del acantilado? La cronología nos puede ayudar a entender los tonos y las acciones. El 10 de abril, el Ejecutivo presentó 12 proyectos de ley al Congreso sobre reforma política, teniendo como base las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel para esta reforma, encabezada por Fernando Tuesta. El caballito de batalla era el tema de la reforma constitucional referida a la inmunidad parlamentaria, que ésta sea revisada a partir de ahora por la Corte Suprema y ya no en última instancia por el Pleno del Congreso. En caso de flagrancia, el congresista debía pasar inmediatamente a disposición del fiscal de la Nación. Vizcarra se reúne con los voceros de las bancadas del Congreso en Palacio de Gobierno para discutir el tema de la reforma, a un mes de haber sido remitida al Parlamento. En la Comisión de Constitución del Legislativo se había acordado previamente que el premier Salvador del Solar asistiera a este grupo de trabajo el martes 21 para sustentar los proyectos. Sin embargo, un día después, la Comisión de Constitución presidida por la fujimorista Rosa Bartra archivó el proyecto del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria, con los votos naranjas del APRA, de Alianza para el Progreso y Acción Popular. Es decir, se bajaron de un plomazo al caballo del Ejecutivo y con el caso del hoy prófugo Edwin Donaire, aún dando botes por pasos perdidos. Con el archivamiento del proyecto de inmunidad aún fresco y en una postal para el resumen del año, Vizcarra llega al Congreso junto a El Solar y el ministro de Justicia Vicente Ceballos, señalando que sus ministros no se presentarían ante la Comisión de Constitución debido a que el Parlamento no tenía voluntad de cambio y no discutía las reformas. El comienzo de lo que vendría después. Ha pasado más de un mes y no se ha avanzado prácticamente nada.
Una semana después, este martes que pasó, la Comisión Permanente del Congreso decidió no acusar al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por el delito de organización criminal por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Tampoco inhabilitarlo por 10 años de la función pública ni acusarlo del delito de encubrimiento personal. Chávarri, en su argumento de defensa, sostuvo que detrás de las acusaciones en su contra había un móvil político. El señor presidente de la República, el señor Vizcarra, no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando yo reabrí el caso Chincheros. Basta ver la televisión en la forma como hubo un tratamiento tan diferenciado de la señora Keiko con la señora Villarán. Un poco más y a la señora Villarán le piden, por favor, si puede acompañarnos a la carceleta. A la señora Keiko le pusieron el chaleco con el membrete de detenida y eso es una bajeza. La criticada decisión de la Comisión Permanente de archivar las denuncias contra Chávarri sin darle margen a una investigación a cargo de la Fiscalía de la Nación allanó un camino que hasta entonces parecía mera especulación, la presentación de una nueva cuestión de confianza. Para el miércoles 29, el rumor era ruidoso, mientras Bartra esperaba un Del Solar que nunca llegó a la sesión de la Comisión de Constitución. Vamos a hacer el espacio para el premier Salvador Del Solar en caso decida venir. Pero no me parece que eso sea un gesto democrático el que esto está haciendo. Le pido por favor que retiren eso porque es un acto de provocación innecesario. Y es que la decisión ya estaba tomada. Todo reventó ese día a las 6 de la tarde en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Sonrisas que intentaban denotar confianza y algunos gestos adustos que daban idea de la magnitud del paso que se estaba dando. Vizcarra apareció con su gabinete, pero también con buena parte de los gobernadores regionales con quienes mantenía una reunión ese día. No había un solo congresista oficialista supuestamente cercano a Vizcarra. Que a su mano izquierda no figurara la también vicepresidenta Mercedes Arauz decía mucho. Su lugar lo ocupó Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Que la inmunidad parlamentaria no se convierte en impunidad. Que las personas condenadas no pueden ser candidatos. Que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar en la selección de candidatos de las organizaciones políticas a través de elecciones primarias internas. La cuestión de confianza gira en torno a 5 proyectos de ley de reforma política que abarcan una paleta de temas que van desde impedir que un condenado por delitos dolosos en primera instancia pueda candidatear a cargo público. También hay proyectos sobre participación política, alternancia de género, eliminación del voto preferencial y regular las penas para el financiamiento indebido de las organizaciones políticas. También se anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley sobre inmunidad parlamentaria para que ésta sea decidida por un órgano ajeno al Congreso. El jueves, a mediodía, el premier Del Solar llevó el requerimiento del Ejecutivo al Congreso. La carta enviada a Daniel Salaverry traía algunas cuestiones imperativas. Que el plazo máximo de aprobación en primera votación para estos proyectos sea el fin de esta legislatura y que estos se aprueben sin modificaciones de fondo, o como dicen en la carta, sin desnaturalizarlos. Cuando trajimos todas las iniciativas, los proyectos de ley de la reforma política, se nos volvió a preguntar, ¿van a ser cuestión de confianza al presentar los proyectos? La respuesta fue no. La reforma política tiene que discutirse. La respuesta de la Comisión de Constitución fue que no se respetaba la prioridad que la Constitución manda y se hizo parte de un cronograma que no la trataba con esa prioridad, que no la trataba antes. La expresión de un deseo no está condicionado a resultado, no está condicionado a plazo. De hecho, yo puedo pedir. Y puedo pedir, estoy habilitado a pedir, pero no puedo condicionar mi pedido ni a plazo ni a resultado. Eso es, sobre todo cuando se trata de reforma constitucional, prerrogativa, exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Varias lecturas se desprenden de los actos de esta semana. Para empezar, el Ejecutivo está solo en esta última contienda con el Congreso. Si no, basta ver la foto del miércoles.
¿Por qué Vizcarra no invitó a ningún parlamentario a tan importante anuncio y más bien se rodeó de gobernadores regionales? Carlos Brus, supuesto congresista oficialista, nos dijo esto el viernes sin maquillar cierta desazón. Nadie en Palacio los convocó. ¿No los convocó? ¿Nunca hubo una comunicación con usted? Mira, la información que yo tengo es que no invitaron a Palacio a nadie de la bancada. Es verdad que con el presidente creo que hace casi 90 días que no se reúnen. Y bueno, usted es un político de larga trayectoria. ¿Cómo entender eso en una situación como esta? No se entiende, efectivamente. El viernes, en Yungay, Sierra de Ancash, conmemorando 40 años del terremoto de 1970 y luego el simulacro nacional de sismo, fue el propio Vizcarra quien nos dijo lo siguiente respecto a la ausencia de parlamentarios en Palacio de Gobierno. Esto es una instancia del Ejecutivo. O sea, el pedido de confianza es una pedida del Ejecutivo. Y obviamente sí hemos conversado con ellos, sí tenemos, pero ahí el planteamiento es del Poder Ejecutivo. En el anuncio que tú mencionas no estaba presente ningún miembro de la bancada. Cuando Vizcarra optó muy temprano por prescindir de alguna manera de una correlación parlamentaria, y creo que eso le está pasando factura en este momento. El divorcio entre Palacio y la Plaza Bolívar es evidente y no se circunscribe al predio naranja. El viernes, el congresista Gilbert Violeta anunció que presentaría una acción de amparo para delimitar los alcances de la cuestión de confianza, referidos a los plazos de aprobación de las reformas. A su criterio, pedir que se aprueben los proyectos sin desnaturalizarlos y colocando un plazo como el final de esta legislatura no es razonable. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, sostuvo a través de un comunicado que el jefe de Estado no puede forzar las cosas ni imponerlas, algo que fue criticado por miembros del tribunal como Marianela Ledesma, quien dijo que la posición de Blume no era institucional. Si de acuerdo al artículo 206, el presidente no puede observar la ley de rango constitucional porque no está legitimado para eso, y lo dice el artículo 206. Claro, la cuestión de confianza solo le sirve para que se le dé prioridad a la discusión de lo que ha propuesto. Y opera, obviamente, respecto a las leyes que tienen rango de ley. Sucede es que debemos entender que el oficio que ha sido presentado por el Premier no es en estricto el planteamiento de la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque el reglamento del Congreso establece que la cuestión de confianza el Premier la plantea en la sesión del Congreso. Entonces, ¿no se plantea por escrito? No, no se plantea por escrito, se dice oralmente. Entonces, ¿qué cosas son todos estos argumentos que están contenidos en el oficio? Bueno, jurídicamente lo único que podríamos decir es que es lo que el propio Premier nos está diciendo que a su vez dirá el día martes. Hay que ver además cómo responde el Congreso ante esta situación. Los parlamentarios de izquierda abogan por denegar la cuestión de confianza y forzar el cierre del Congreso. A lo que estamos yendo es que lo que se va a votar es si sí o no este Parlamento está listo para esa reforma y nosotros creemos que no. ¿Ustedes estarían a favor de cerrar el Congreso? Estamos a favor de que quede claro que en este momento no hay condiciones para que este Parlamento actúe. El fujimorismo lidia con dos frentes. Por un lado, volver a cohesionar una bancada desde la que proliferan trascendidos de separación y por el otro, cobrarse una vieja revancha con Salaverry, a quien el lunes la Comisión de Ética podría suspender por 120 días por supuestamente presentar informes falsos en su semana de representación. Con lo cual, en el corto plazo, el Congreso quedaría acéfalo para la presentación de la cuestión de confianza y en el largo plazo se cortaría con las ambiciones políticas de Salaverry de reelegirse como presidente de ese poder del Estado. No hay un manejo unificado. Si tú ves las posiciones que tiene la señora Bartra, el señor Tubino, la propia señora Salgado, o el rol que tiene Alejandra Aramayo, no es algo cohesionado. El mensaje de Vizcarra ha tocado la tecla precisa en la indignación popular, lo que revertirá seguramente en su aprobación, algo que según sus críticos lo obsesiona. En marzo, según Ipsos, Vizcarra contaba con el 56% de respaldo a su gestión. En abril, este respaldo descendió al 44%, lo que da una idea de la caída en picada que venía experimentando su imagen. Nosotros estamos obrando por convicción. Esto nos dijo el presidente de la República el día viernes en Yungay, a donde llegó para el simulacro nacional de sismo. Cosa curiosa, en los actos oficiales, Vizcarra estuvo acompañado todo el tiempo de la congresista fujimorista Yesenia Ponce, a quien el Poder Judicial pidió el levantamiento de su inmunidad parlamentaria ese mismo día.
especialistas. Por eso lo pregunto. Claro, pero ya está claro, está absolutamente claro. Yo te digo que ya hubo una denegatoria y esta sería la segunda denegatoria. Antes de regresar a Lima, Vizcarra dejó algunos títulos. Para empezar, recalcó que los proyectos de ley deben ser aprobados en gran medida como los plantea el Ejecutivo. Dijo también no tener miedo a una vacancia presidencial, algo que se estima podría ser el as bajo la manga del fujimorismo. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier reacción que vea. Sabemos que esto no es fácil. Sabemos que cuando queremos hacer cambios, reformas estructurales, hay gente que quiere mantener el status quo. Hay mucha gente que no quiere que nada cambie. Los peruanos no estamos de acuerdo en su conjunto, en su gran mayoría con la situación actual. Queremos cambiar muchas cosas, pero hay grupos que quieren mantener todo como está actualmente. ¿Está preparado para un cierre del Congreso? No, estoy preparado para la discusión y el debate que se va a dar el martes en el Congreso. En función de lo que suceda, veremos futuros escenarios. El sábado trascendió que Vizcarra había mandado durante la semana una misiva a la Fiscalía de Moquegua poniéndose a disposición de las investigaciones que se siguen en su contra desde su gestión como gobernador de esa región. ¿Usted cree que si hubiera alguna denuncia de algún acto irregular, ya no sería de conocimiento público? ¿Usted cree que estarían guardándola? No tiene ningún sentido. Recalcó que hacía esto a pesar de su inmunidad como presidente de la República. Como vemos, diversos flancos abiertos en esta suerte de thriller político en tiempo real. Lo que se decida esta semana repercutirá en todos los aspectos de la vida del país y a diferencia de las comentadas series por internet, no acabará con apagar el televisor.